¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en una hamburguesería tradicional del centro de Buenos Aires y vamos a hacer una charla con Elías Badalasi, el doctor abogado Provida. Vamos a hablar sobre política. ¿Cómo ves, Elías, la coyuntura a nivel nacional sobre esta lucha pro vida y pro familia? ¿Cómo ves a nivel nacional, a nivel político, esto que se está dando, ¿no?, a nivel nacional? Bueno, yo creo principalmente que la postura provida en este año electoral es muy importante. Creo que es una gran oportunidad para que nos unamos todos los provida y tratemos de buscar un verdadero cambio en las instituciones, en el sector público, en las leyes, en la manera de manejarse y de implementarlas también. Creo que tenemos una gran chance, la cual se fue gestando desde el año pasado, desde que al presidente Macri se le ocurrió abrir las sesiones legislativas con la discusión sobre el aborto. Eso nos despertó, eso nos hizo ver una mirada que no teníamos hasta el momento. Estábamos dejando trabajar, digamos, por así decirlo, diferentes sectores políticos y nos terminamos dando cuenta de que ahora la postura se fue a lo ético, a lo moral, al tema de los valores, al tema del pro familia, al tema de la vida. Y bueno, estoy muy contento en parte porque venimos laburando muy bien los sectores pro vida y creo que es una decisión acertada el involucrarse dentro de la política, sobre todo en este año electoral, como decía, porque hay muchos espacios para cubrir que sería bueno que dejemos de dejarlos a voluntad de partidos de izquierda y diferentes sectores pro muerte, pro ideología de género, pro aborto, pro destrucción de la familia, que dejemos de permitirles ocupar esos lugares y comencemos a luchar democráticamente por ocuparlos nosotros, los pro vida, los pro valores, los pro familia. Creo que es una gran oportunidad a nivel nacional y también a nivel provincial y a nivel de todos los sectores del país. Creo que es importante, y vuelvo a decirlo, mi intención y mi mayor deseo es que nos unamos todos los pro vida para, sobre todo, por sobre todas las cosas, no dividir votos. Pensaba en un ejemplo el cual ha servido en la era Macri para ganarle a los 12 años de gestión del kirchnerismo, que es la unión entre el PRO, la coalición cívica, el ARI de Carrió y la Unión Cívica Radical, conformando lo que llegó al poder y ganó las elecciones, que fue Cambiemos. Creo que es una oportunidad para tomar de ejemplo el hecho de que, así como Cambiemos llegó al poder, cualquier sector unido puede llegar al poder, sin necesidad de que vuelvan a ser los peronistas, los kirchneristas, la izquierda, el partido radical, o de nuevo el partido de Cambiemos, que a muchos, al menos puedo decirlo desde mi lugar, nos ha defraudado, desde al menos el sector pro vida. Así que creo que la estrategia es que nos unamos, que trabajemos todos en conjunto y que luchemos por ocupar los lugares esenciales, los lugares de diputados nacionales, senadores nacionales dentro del Congreso de la Nación, pero también diputados de cada provincia, legisladores acá en la ciudad de Buenos Aires, cargos a intendente, cargos a concejales, cargos a comuneros, cargos de gobernadores en las provincias. Creo que es una gran oportunidad para que todos los pro vida ocupen todos estos lugares, ya sea como candidatos o como asesores de los candidatos. Creo que es una gran oportunidad de que los pro vida trabajen activamente en la política por un verdadero cambio y que también tratemos de definir y de elegir entre todos los pro vida un candidato a presidente que pueda llegar a traer buenas nuevas, por así decirlo, en estas noticias tan nefastas sobre la muerte de nuestros hermanos. Así que, esa es la mirada política.
Teniendo en cuenta, ¿no?, que bueno, estamos en el 2019, es un año muy electoral, pero la lucha continúa y va a continuar, entonces hay que hacer planes a corto plazo, como sería el 2019, mediano y largo plazo, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, en lo que es inmediato, nos encontramos con las elecciones que se están por realizar en las diferentes provincias, como lo es San Juan, que ahora el 31 de marzo hay elecciones. Entonces es importante. También tenemos una candidata provida en esa provincia, que es Paula Miers, la cual apoyo completamente. Creo que los provida tenemos que votar provida. Creo que no es moralmente correcto, si queremos buscar lo mejor para nuestra familia, los valores y demás, votar simplemente por una tradición partidista. Así que creo que lo mejor es apoyar a quienes se postulen y los que no se postulen, bueno, tratar de votar por ellos. Ahora, respecto a lo inmediato, como decía, apoyar a los candidatos que se postulen ahora, tratar de que consigan estos cargos de relevancia. En el corto plazo, sacando el 2019, nos encontramos con que en 2 años van a haber nuevas elecciones en cuanto a lo parlamentario. Van a haber renovación de bancas, tanto en diputados como en senadores, así que es una gran oportunidad para seguir luchando de acá a 2 años y meter aún más gente. Creo que la estrategia del 2019, ojalá Dios quiera logremos tener un candidato provida a presidente y que llegue al cargo, pero llegue o no llegue, creo que la estrategia 2019 para los provida es ocupar los cargos importantes de relevancia, como son los diputados y como son los senadores, aquellos que pueden crear las leyes, derogarlas y por supuesto votar en contra. Entonces, votar en contra de las que son pro aborto. Entonces, en cuanto a lo inmediato y a lo corto, tenemos un gran laburo. En cuanto a lo mediano, nos encontramos con lo que es los próximos 2 años para crear nuevos candidatos, hacer buena gestión, meter más gente provida dentro de los cargos de poder, lograr ser mayoría y para dentro de 4 años poder ya tener una estructura provida fuerte, una estructura de un partido completamente provida que trabaje por el bien de la gente, por el bien de los niños y por el bien común. Así que bueno, hay mucho por hacer, nos encontramos con el tema de las leyes que hoy en día están vigentes, como la 26150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, como la Ley de Ideología de Género, sancionada en el 2012, y una serie de leyes más que deberíamos rever sobre cómo implementarla o derogarla o trabajar para combatirla, porque la han utilizado para mal. Así que bueno, hay mucho por hacer. Respecto a la unidad que hablabas, ¿ves cómo es tu óptica respecto a la unidad? ¿Ves estas ganas en la gente, en los políticos a nivel partidario, de juntarse, de unirse? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, respecto a los partidos pro vida, se han creado varios, hay bastantes, hay algunos que ya se están candidateando a presidentes, son por lo menos 3 que yo recuerde ahora, y hay algunos más que posiblemente se postulen, pero me parece que lo ideal sería de que se unan. Me parece que, por nombrar a los más importantes, el Frente Federal Familia y Vida, el Partido Celeste y lo que vendría a ser el entorno del diputado Olmedo, que también se va a candidatear, que son todos pro vida. Sería bueno que se puedan unir en un frente común, en el cual, bueno, tengan todo el equipo técnico preparado para trabajar en conjunto. Ese al menos es mi deseo. Sé que el Frente Federal Familia y Vida tiene muy buenos candidatos, ansío de que se postulen todos a los diferentes sectores de poder, como reiteraba, es los cargos a diputados y senadores, entre ellos gobernación y demás. Y hasta ahora
si bien hay grandes deseos de que Chinda Brandolino se presente como candidata a presidente, creo que no es su deseo presentarse por ahora, o al menos no ha sido manifiesto. Entonces, tendríamos que evaluar la manera de manejarnos como Provida para que de última apoyar al candidato con mayores chances, todos votar a ese, y después dentro de los demás partidos, apoyarnos para votar y ocupar los demás cargos. Creo que puede ser una gran estrategia, creo que puede ser muy útil. Recordemos que en junio de este año se presentan las listas para candidatearse. Cada uno de los partidos, por mayores deseos que tengan, tienen que cumplir con los requisitos mínimos para poder candidatearse a nivel nacional, que es una cierta cantidad de avales. Tienen que tener un apoyo a nivel provincial y en diferentes provincias bastante fuerte. Dios quiera lo logren. Pero si no es así, recordemos, tiene que haber por lo menos un candidato Provida a presidencia que logre atravesar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se van a dar en agosto. Entonces creo que es una gran oportunidad para armar una estrategia Provida fuerte en apoyo, reitero, a todos los candidatos que se quieran postular, pero tratemos de ser estratégicos. El que tenga la mejor chance de llegar a presidente, que todos apoyemos al que tenga la mejor chance, y los que tengan mejores chances para llegar a los demás cargos, que se apoyen a todos ellos. Que vayamos en conjunto para poder atravesar las PASO con una victoria y poder llegar a octubre en las elecciones presidenciales con candidatos fuertes y con grandes posibilidades de ganar. Teniendo en cuenta que, digamos, se observa, ¿no?, a nivel internacional y a nivel local que no se va separado, sino que se está trabajando a nivel político en bloques, en frentes. ¿Cómo lo ves esto también? ¿Ves posible que podamos realizar esto? Sí, yo creo que hay una posibilidad. Yo creo que hay una posibilidad fuerte. Porque bueno, reitero el ejemplo de Cambiemos. Cambiemos fue la muestra de que si se puede, en cierta forma. Cambiemos es una conformación entre el ARI, que no llegaba a tener una candidatura a nivel nacional, el PRO, que no tenía candidatura a nivel nacional, solamente estaba en algunas provincias y sobre todo fuerte en la ciudad de Buenos Aires, pero sí se habían unido con la UCR, que la Unión Cívica Radical sí tenía proyección nacional y les pudo dar el aparato para poder presentarse y postularse con todos los avales y todos los requisitos. Entonces, creo que es una oportunidad para poder hacerlo. Creo que todos los Provida deberían unirse, todos los partidos Provida o agrupaciones políticas Provida que lleguen y no a los avales necesarios. Sería bueno que se unan todos en un único frente, que se decida por internas a los candidatos y que se postulen en una única lista. Eso me parece que sería lo mejor. ¿Qué crees que hace falta entonces para que esto se dé? ¿Ves algo posible, digamos, algo que puedan realizar cada uno de estos partidos? O sea, ¿qué sugerencia darías como para que se logre esta unidad a nivel Provida, a nivel familia, a nivel partidario, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es cuestión de juntarse y charlarlo. Espacios. Sí, espacios, generar espacios. Sí, más que nada por el hecho de que pueden haber cuestiones de ego, cuestiones de intereses de por medio, pero hay un interés común que es mayor, que es la cuestión del respeto a la vida desde la concepción, la protección a los niños durante todo el desarrollo de su vida en cuanto a la educación y la no corrupción de ellos. Y hay mucho más por hacer como Provida. Creo que lo primero que tendríamos que lograr es generar espacios y poder acercar a las partes. Y bueno, tratar de evaluar. Hay muchos cargos para ocupar, hay muchos cargos para postularse. No descarto que los candidatos a presidente de hoy en día, uno pueda ir de presidente, el otro pueda ir de vice, otro puede ir de jefe de gabinete. No descarto alianzas posibles que le van a hacer bien al país. O incluso en su momento, hablando del peronismo, se hablaba de que Cristina Kirchner vaya a la nación y Massa vaya a la provincia, o que lo hagan a la inversa. Puede ocurrir tranquilamente lo mismo.
que se apoyen el uno al otro. Creo que hubo un planteo también de quizás Vidal poder postularse a presidenta en su momento y terminó quedándose con la postulación a gobernadora nuevamente de la provincia de Buenos Aires, apoyando a Macri. Bueno, podemos hacer estrategias también en las cuales uno sea presidente, el otro sea vice, el otro sea jefe de gabinete, el otro sea parte del equipo de los ministros. Me parece que, por ejemplo, Chinda Brandolino, más allá de que es una excelente candidata a presidenta, si no quiere serlo, sería una excelente ministra de Salud, por ejemplo. Entonces, que se conforme un equipo con todos los candidatos que se quieran postular, con los más renombrados, con los más capaces, con los más apoyados. Y creo que es una gran chance. Hay muchos cargos por ocupar, no es solo la presidencia, hay mucho por hacer. Uno a la gobernación, otro a las diferentes gobernaciones de las provincias, candidatos a diputados y a senadores va a haber demasiado para ocupar, y no termina ahí. Después tenemos las intendencias, tenemos los candidatos a concejales, candidatos a comuneros en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucho por hacer, la verdad, y hay espacio para todos. Es cuestión de quizás acercar a las partes, dejar un poco el ego de lado de algunos sectores y bueno, unirse por el bien común. Te escuché en varias oportunidades hablar sobre la Biblia, ¿sí? ¿Vos sos evangélico? Sí. ¿Notás que hay respecto al voto evangélico, que hay como que una especie de, digamos, no sé cómo nombrarlo, que todos buscan por decirlo así, buscan el voto evangélico? Sí, es una gran posibilidad. Ante todo, sí, respondo bien. Yo soy cristiano evangélico de por vida. De hecho, me he presentado varias veces como cristiano primeramente porque es de lo que más tengo experiencia. Tengo 27 años de edad, tengo 27 años de cristiano, tengo más años de cristiano que de abogado, y de cualquier otra especialización o profesión, así que puedo hablar de cierta forma con algún tipo o grado de conocimiento. Es verdad que muchos sectores más cercanos a la derecha han utilizado en cierta forma a la iglesia como una postura para la cual apoyarse, una columna. Y es verdad que eso ha repercutido en algunos países. Creo, sin embargo, de que es una oportunidad para la izquierda, para la derecha y para la iglesia, para tratar de reacomodar las cosas. Sacando la política en términos generales, hablando solo en lo estrictamente pro vida, tenemos el ejemplo de Trump en Estados Unidos, el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, y tenemos otras luchas medianamente fuertes, Perú, Paraguay, Nicaragua, en la cual hay políticos y hay movimientos pro vida, entre ellos Con Mis Hijos No Te Metas y demás, que están haciendo una lucha fuerte en el asunto. Por supuesto que cuando uno hace la comparación entre la izquierda y la derecha, bueno, la derecha apunta más a conservar los valores, las tradiciones. La izquierda es muy liberal, muy hacia lo nuevo, muy hacia lo que le pueden mal llamar los nuevos derechos, que pueden llegar a terminar en corrupción de menores o en la muerte de no nacidos. Y que, aprovecho para decirlo, a mi modo de ver, se corrieron de su objeto social principal, que era el trabajador. Dejaron de plantear esta postura proletariado, burguesía, lucha contra el capitalismo, lucha por los mejores derechos del trabajador, y se tiraron a una corriente en la cual, solo con la intención de captar votos, están haciendo estragos porque convencen a los jóvenes. Una cosa para decir, en el 2012 se cambió la ley de ciudadanía argentina, se pasó a votar desde los 16 años en el 2012, y un detalle no menor es que en el mismo año salió la ley de identidad de género. Tanto la cámpora como los sectores de izquierda empezaron a ocupar los centros de estudiantes.
Entonces, es todo estratégico. Acá que los chicos no se confundan, los están manipulando y los están llevando a hacerlos creer que con estas nuevas políticas se los puede manipular y se los puede llevar para su sector. Entonces, creo que si bien la derecha ha usado muchas veces a la iglesia tiene por sí una posición propia para hacer valer su fuerza, digamos, y poder respetar los valores cristianos, que es lo que creo que todos deberíamos hacer. Otra pregunta, me acordaba de cómo ves al cristiano y la política. ¿Tenés una postura, tenés una idea, te animás a hablar? ¿Cómo ves el cristiano y la política? Bueno, primero y principal, recuerdo un texto en el cual estaban azotando y llevando preso al apóstol Pablo, a San Pablo, antes llamado Saulo. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Y cuando lo estaban azotando, Pablo les hace una pregunta a los alguaciles, a los que lo tenían ahí amarrado y castigando, y le dice: ¿es lícito castigar o meter preso a un ciudadano romano sin tener un juicio previo? Y ahí los alguaciles se asustaron porque no sabían que Pablo era ciudadano y terminaron dejándolo libre y con mucho temor. ¿Qué ocurrió acá? Pablo hizo uso de su ciudadanía, incluso siendo cristiano, incluso siendo un creyente, incluso predicando. Cuando lo vinieron a buscar y lo vinieron a perseguir, él dijo: pero yo soy romano, yo soy ciudadano, a mí no me pueden hacer esto. Entonces, mi postura respecto de la política es que se puede trabajar para el bien común, primero Dios, por supuesto, pero para cumplir las enseñanzas de Dios se puede meter en la política y se puede hacer ese uso que tenemos todos, que es el uso de ser un ciudadano. Nosotros somos cristianos, este mensaje es claramente dedicado a los cristianos en general, evangélicos o de otra denominación. Pero también somos ciudadanos, que no nos olvidemos que cada 2 y 4 años siempre votamos. Entonces hacemos ejercicio del uso ciudadano. Estamos haciendo política al votar. Lo queramos entender o no, lo estamos haciendo. Y por otro lado, tenemos ejemplos del Antiguo Testamento, como es el caso de José de Egipto, o como es el caso de Nehemías, o como es el caso de Esther, en el cual son grandes siervos de Dios que han sido usados por Dios para estar en lugares estratégicos de los sectores en donde se manejaba lo que hoy es la política, lo que en ese momento eran los reinados, las monarquías, los faraones y demás. José de Egipto fue un claro ejemplo. Él hoy en día tuvo el cargo en Egipto, lo que hoy sería un jefe de gabinete de ministros o un primer ministro en el sentido europeo. Tuvo un cargo muy similar a eso. Él manejaba las cuestiones políticas del reino. Y bueno, Esther y Nehemías son ejemplos claros también de cómo, estando en cargos de poder, podían hacer honrar, digamos, los valores cristianos, los valores de Dios. En su momento, pues estamos hablando del Antiguo Testamento. Creo que hay ejemplos claros de poder ejercer nuestra ciudadanía, de poder inmiscuir, digamos, los valores cristianos dentro de la política. Y no nos olvidemos de dos personas, una trascendental, por supuesto, la otra no deja de ser importante. Una es Jesús. Jesús vino a romper las estrategias del momento, vino a plantarse al judaísmo en su momento, vino a básicamente a cambiar las reglas, cambiar de pasar de la ley a la gracia, cambiar la manera de manejarse, cambiar la manera de vivir. Jesús fue, a mi modo de ver, el primer revolucionario en ese sentido. Por supuesto, tenemos a Moisés, que se le plantó al faraón y le dijo: libera a mi pueblo por mandato de Dios. Pero Jesús él mismo vino a cambiar las cosas. Él fue un revolucionario, a mi modo de ver, y no está mal. En ese momento lo miraron mal a él porque iba en contra de la ley. Él igual aclaró, dijo: yo no vengo a no cumplir la ley, sino que vengo a cumplirla.
Pero sin embargo, él se metió y discutió y cambió mucho las cosas. Y el otro claro ejemplo para mí es Lutero. Lutero, como un cura católico de antaño, se dio cuenta que las cosas estaban mal y no se quedó callado. Se puso a escribir las 5 solas, se puso a escribir las 95 tesis, se puso en contra de la Iglesia Católica en su momento, y logró generar una reforma protestante que hoy en día nos permite a todos, por ejemplo, poder leer la Biblia sin que alguien nos lo cuente. Creo que son ejemplos ciertos, reales, de acciones políticas, de cambios sociales por medio de cristianos, por medio de religiosos, por medio de creyentes. Así que mi opinión respecto a la política es que creo que es una gran oportunidad para volver a traer los valores. Creo que es una gran oportunidad para evangelizar también, para demostrar con un testimonio vivo de que se puede hacer una política limpia, una política sin manchas. Creo que es una gran oportunidad para incluso darle a la gente a conocer sobre el Evangelio de Cristo. Así que bueno, apoyo a aquellos cristianos que se quieran postular. Me parece que es una gran oportunidad. De hecho, te menciono, es probable que yo dé una charla con Ana Baloy en Catamarca, y Ana Baloy tiene un ministerio. Ana Baloy es hija de un pastor, y tiene un ministerio que no recuerdo exactamente el nombre, pero está relacionado con el trabajo de los cristianos en la política. Nacidos para gobernar, creo que. Sí, creo que se llama Nacidos para Gobernar. Y ha dado charlas fantásticas sobre eso, ha dado charlas impresionantes sobre lo que ocurrió el 4 de agosto y demás. Entonces, creo que es una nueva mirada de ver las cosas, y creo que hay mucho por hacer. Imagínate qué grandioso sería tener dentro del Ministerio de Educación a un docente cristiano. Qué grandioso sería tener dentro del Ministerio de Salud a una persona con una firme convicción por el respeto a la vida en todo sentido. Creo que hay mucho para hacer dentro del Ministerio de Cultura, incluso dentro de la seguridad. Hay muchísimo la verdad por hacer dentro de la economía, poder confiar financieramente, digamos, en una persona que sabemos que no te va a robar, porque va en contra de sus propios principios. Un político que sabemos que no te va a mentir porque primero entonces le estaría faltando a Dios. Creo que es una gran chance, creo que es una gran oportunidad. Por supuesto, humanamente todos nos podemos equivocar y demás, pero eso no quita que lo intentemos y que busquemos lo mejor. Y ahora, hablando, ¿te ofrecieron algún, políticamente hablando, ¿no? Partidariamente hablando, si uno quiere, ¿te ofrecieron algún cargo? Sí, bueno, estuvimos charlando con algunos sectores. Tengo un acercamiento mayor a Olmedo, a todo el entorno del sector de Olmedo, y hay posibilidades. No quiero decir ningún cargo por ahora porque no ha sido declarado oficialmente, pero hay posibilidades de ocupar algún cargo relevante, para poder tratar de cambiar, digamos, el asunto, como hoy en día lo son las leyes actuales y las futuras para votar. Siempre en este marco de unidad que hablábamos, ¿no? De que el sector Provida se una. ¿Qué pasaría si Olmedo no quiere o no acepta unirse al grupo Provida y que sean un bloque? Bueno, yo creo que ahí lo que habría que evaluar es si Olmedo puede llegar a ser el candidato más firme a combatir la presidencia contra Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Creo que esa es la gran, digamos, cuestión, sí, el gran interrogante. Si Olmedo es el candidato más firme para enfrentarse,
a estos dos monstruos de la política que hoy en día son, creo que habría que apoyarlo igual y poner a cada uno de los demás candidatos en otros sectores. Recordemos, en junio se van a presentar las listas y en agosto van a ser las primarias, van a ser las PASO. Ahí es donde nos vamos a tener que dar cuenta quién es el que va a lograr llegar a la candidatura a presidencia en octubre. Entonces, entre agosto y octubre es un momento decisivo. Yo creo que el que llegue vamos a tener que apoyar. Si Olmedo no llega, vamos a tener que apoyar a otro. Que puede llegar a ser Chinda, que puede llegar a ser... creo que Raúl Mañasco no se va a postular a presidente, pero digo, puede ser algún sector pro vida, puede ser algún candidato pro vida que surja tranquilamente. El tema es que tenga la proyección, el alcance y el apoyo para poder combatir a estos dos monstruos. Yo creo que si logramos llegar a un balotaje y con el apoyo de todos los pro vida del país, hay grandes chances de ganar, ya sea a Macri o a Cristina. En un balotaje se puede hacer. La gente ya conoce cómo ha sido Cristina, ya ha votado por un cambio cuando llegó Cambiemos y hay mucha gente arrepentida de haber votado Cambiemos. Entonces creo que es una gran oportunidad. Te agradecemos, Elías, por esta entrevista, por este tiempo que nos prestaste. Vamos a subir este video a internet, en el canal YouTube, en Los Medios No Sale. Y bueno, estuvimos, una vez más te agradecemos por estos tiempos que pudimos hablar sobre un poco de política, candidatura y estas cosas que nos tocan de cerca. ¿Sí? Agradecemos a todos ustedes también que nos están siguiendo. Muy amable, muchas gracias. Nos seguimos encontrando y nos seguimos viendo.